Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a comenzar el día de hoy. Hoy directamente vamos a empezar con la clase, ya que nos tomamos un poquito el tiempo de la anterior clase para preparar la parte del proyecto, pues necesito los minutos. ¿Listo? ¿Quién sabe o quién conoce a los integrantes del grupo? En este caso, el grupo 4. Entendería que es el grupo 4, creo que dijimos. Sí, sí, grupo 4. Por favor, ya que según el cronograma, pues el grupo 4 ya debería tener hecho lo que sería la parte de los modelos, ¿no? De los modelos que tenía que entregar. Y pues ya saben, ¿no? Un atraso en ese grupo supone un atraso en todo el resto de ahí para adelante. Yo soy parte del grupo 4. Ya. No sé si los están en línea. La duda es que... Sí, Juan Carlos, aquí estamos. Los Pensábamos hablar con los integrantes del grupo 1 porque en el diseño ellos habían considerado como 14 luces y creo que es un exceso. Entonces pensamos conversar con ellos hoy día para terminar nuestro modelo y ver si pueden reducir las luces. Ok, entonces, ¿dicen eso? Porque había una... Pónganse de acuerdo entre todos, recuerden, ¿no? Este es un trabajo colaborativo. Y claro, tenían que tener los archivos. No se olviden de esa parte, pues, porque ya les anticipé lo que va a pasar. Entonces, no quiero que suceda eso. Queremos ponernos en contacto con el grupo 1 para verificar eso y hacer el modelo bien, más que nada. Ya, genial. Listo, entonces, tengan en cuenta eso, por favor. No se vayan a dejar alcanzar con el tareas. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy directamente hablando un poco acerca de los temas correspondientes a lo que son las consideraciones y los criterios de estabilidad en lo que serían los estribos. ¿Listo? Entonces resulta que cuando nosotros estábamos hablando acerca de directamente las estructuras de los estribos, hablamos que en la parte del predimensionamiento básicamente se basaba en la parte de, o estaban relacionadas sus dimensiones a la altura de los estribos principalmente, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar ya un poco, después de que ya tenemos un diseño inicial, vamos a hablar un poco de los que son los criterios convencionales de estabilidad y posteriormente vamos a hablar acerca de las consideraciones específicas, por ejemplo, para la modelación de los estribos de una forma adecuada. ¿Listo? Entonces, como consideraciones generales a la parte de los criterios, podríamos decir que los estribos, como ya vimos, tienen diferentes formas. Son de final cerrado, final abierto, ¿no? Y esto hace, o esta característica hace que cambie la forma en la que yo debería diseñar, ¿verdad? También sabemos que existen monolíticos o en silla, que ese criterio también hace que se cambie un poquito cómo yo voy a transferir las fuerzas desde la superestructura a la estructura del estribo. ¿Listo? Entonces, puntualmente hoy vamos a hablar de lo que serían las cargas que se deberían considerar para estribos gravitacionales, que son los que nos vamos a enfocar nosotros en nuestra clase. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues ya sabemos que los estribos se deben diseñar para soportar cargas horizontales y verticales. ¿Cuáles van a ser las horizontales? Pues las fuerzas de viento, las de frenado, las centrífugas, ¿no es verdad? Las sísmicas, que van a ser cargas que van a hacer que el puente se mueva o transversalmente en el sentido longitudinal o transversalmente en el sentido transversal. Bien dicho, ¿no? Y las verticales, pues que van a ser todas las cargas gravitacionales del peso propio de los componentes, más las cargas vehiculares. Esas van a ser principalmente, pues, las cargas, ¿no? En general, pues, nosotros vamos a decir que esas cargas que nosotros tenemos que asumir en la parte del estribo, pues van a tener que, digamos, transferirse a la estructura que construimos del estribo y a la parte trasera del estribo, que sería, pues en este caso, el material de relleno posterior. ¿Ya? Pues ya habíamos mencionado en la clase, el material de relleno posterior
es un material pues que se le garantiza, primero que todo el tipo de material, no puede ser cualquier material de relleno, muchas veces es un material de reemplazo, en el cual pues garantiza propiedades como la capacidad portante en general pues de la estructura. ¿Listo? Ahora, en general, nosotros vamos a diseñar a los estribos para que no sufran daño por cargas gravitacionales. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Pues el diseño ante cargas gravitacionales es elástico. Los elementos deben permanecer elásticamente en esa condición, ¿sí? De tal forma que no debería ocurrir ningún daño cuando el estribo está funcionando en esta condición, ¿sí? En ninguno de sus elementos. Ahora, esto supone, primero, el contacto que hay entre la superestructura y el estribo, pero también, pues, el efecto que estas cargas gravitacionales producen en el terreno que está de relleno posterior. Sabemos que el terreno posterior les va a generar empujes de presión, ¿no es verdad? En todas las que serían las superficies del estribo. Y pues esos esfuerzos que se producen en las áreas de contacto no deben producir daños en nuestros estribos. Eso va a ser el criterio de la CEP. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tendríamos que considerar ahí? Pues los fenómenos específicos que son un poquito de cuidado, que son la parte de los esfuerzos térmicos, el creep, el fenómeno de los preesfuerzos, ¿sí? Este tipo de fenómenos pues van a ser de cuidado cuando los estribos son monolíticos con la superestructura. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un puente que se está, no sé, expandiendo por el calor, pues si yo tengo un estribo monolítico, pues va a hacer que el estribo empiece también a generar una deformación, ¿sí? Y va a empezar a reaccionar con el suelo al tratar de deformarse el suelo, el estribo y la superestructura, ¿no? El efecto del preesfuerzo, pues es algo parecido. Nosotros sabemos que si yo tengo una superestructura preesforzada, pues el preesfuerzo tiende a cortar la superestructura pues, por las compresiones que genera, y pues eso va a generar que nuestro estribo esté soportando cargas altas, ¿no? En esos puntos, ¿no? Ahora, en general, nosotros vamos a decir que el criterio de diseño para el AASHTO, según el LRFD, va a estar basado en unos estados de combinaciones de carga, en donde cada combinación de carga va a suponer el estado simultáneo, ¿sí? De lo que es el estribo actuando con ciertas, digamos, presencia de cargas en un mismo instante. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos en general para el criterio de diseño del LRFD, siempre vamos a decir que todos los métodos de diseño del LRFD buscan que nosotros hagamos o analicemos el peor estado de las cargas, pero también que ese estado sea probable de que ocurra, ¿es verdad? Pues no es probable de que ocurra el peor viento, con el peor, no sé, la peor inundación, que aparte de todo se choque un vehículo y aparte de todo coja y salga el sismo. Entonces, aunque pueda ser que ocurra de pronto en algún instante, pues la probabilidad de que ocurran todos los fenómenos máximos en un mismo instante, pues es realmente baja. Y generalmente lo que ocurre son estados de eventos extremos independientes. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, digamos, es que el diseño debe garantizar principalmente que el estribo no pierda su condición de apoyo, ¿no? En ninguno de los casos, ¿listo? En ninguno de los casos. Y estamos hablando de 5 casos, ¿ya? Entonces el estribo no debe perder su condición de apoyo. ¿Qué significa eso? Básicamente, cuando nosotros hacemos el diseño en edificaciones de vigas, por ejemplo, nosotros decimos que las vigas van a tener un estado tan grande de formación, que la deformación va a producir que se articulen los extremos de las vigas. Aunque el daño sea tan grande, no se van a romper, ¿ya? No van a perder su capacidad de soportar carga las vigas. Van a dañar, no van a quedar funcionando después, sí, pero no van a generar un colapso de tal forma que los elementos de columna van a estar unidos por estos elementos de viga dañada. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Acá nosotros también hablamos de que no se debe perder la condición de apoyo bajo ninguno de estos casos,
mientras ocurren y posteriormente, cuando se esté haciendo la reparación, pues también el estribo debe quedar funcionando, pues para poder hacer la reparación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser los casos que nosotros tenemos? Pues en el primer caso, fíjense que yo tengo, por ejemplo, el caso 1, me dice que yo considere el peso de la superestructura, el peso de los muros y de la cimentación o los footings, ¿no? Lo que sería el peso de la tierra, ¿sí? Incluido la sobrecarga del terreno. O sea, siempre que hablen del surcharge, está hablando de, por ejemplo, cuando yo tengo un relleno o, digamos, un pedazo de terraplén. El terraplén que yo tengo pegado al estribo, pues generalmente tiene por encima el peso de una vía con vehículos circundando, ¿no? Entonces, eso sería la sobrecarga. Yo tengo, aparte del peso del terreno, pues tengo lo que está encima del terreno, que está produciendo empujes adicionales, ¿no? También me dice que tengo que considerar el peso de la tierra en el talón del muro, ¿sí? El peso de la tierra en la parte de atrás, la carga viva, los efectos de temperatura, y eso es comportamiento, eso es como, me olvidé. Retracción, ¿no? Temperatura, retracción y temperatura, efectos de retracción y temperatura. Y pues en ese punto, considerando esas cargas, fíjense que cada caso de carga pues está marcado unas X para considerar cuáles son los que considero combinados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el primer caso, yo voy a tener casi todos, ¿sí? En el quinto caso, solamente me va a considerar el peso de la superestructura y el peso del muro, de la cimentación en general. ¿Listo? Y yo voy a ir analizando cada uno de esos casos, colocando, en este caso sería colocando en SAP, pues las cargas, y irlas activando, ir haciendo combinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta tabla, lo que me está diciendo aquí es que lo que yo voy a garantizar es una presión, ¿sí? Que se produce en un porcentaje que está marcado aquí en verde. El 100%, el 100%, el 150, el 125. Y aquí me dice que es la capacidad del pilote, del estribo, generalmente, que es lo que siempre generalmente se coloca, un estribo con pilotes, de la presión, ¿sí? Del terreno en porcentaje. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Por ejemplo, me está diciendo que cuando ocurra el primer estado de carga, pues yo voy a garantizar que la presión que está en el terreno, ¿sí? Que es admisible, ¿no? Sea el 100% de la capacidad, pues, permisible del pilote. Esa interacción entre el suelo y el pilote, pues, va a tener ahí un porcentaje. ¿Listo? Entonces, aquí, básicamente, estos diagramas que están aquí en un formato de tabla, están aquí especificados también en un formato en gráfico. ¿Listo? Entonces, en estos gráficos me dice el caso 1, pues yo voy a tener el estribo y voy a considerar el peso del estribo, voy a considerar el peso de lo que sería la cimentación, esta parte de acá abajo sería el footing, la cimentación, ¿no? Voy a tener también la carga viva del camión o de la carga equivalente, la que gobierne entre el camión y el tándem. Y voy a considerar lo que sería el empuje de la sobrecarga que ocurre detrás del talud del estribo, junto con el pedacito de terreno verde que estaría en el talón o en la parte punta de lo que sería el extremo de ese elemento. ¿Listo? Entonces, aquí tengo otro, por ejemplo, el caso quinto, solamente me dice que es el caso quinto, va a ser el peso de la superestructura y del estribo, sin considerar pues lo que sería pues la sobrecarga, sin considerar la carga viva, etcétera. Y en este caso,
lo que nosotros vamos a revisar es que el caso quinto siempre va a gobernar cuando la carga de la reacción o la reacción por carga muerta cae adelante, ¿no?, del centro de gravedad de los pilotes. Son condiciones que ya se han visto que ocurren y que pues yo voy a garantizar y en este caso. Entonces fíjense, aquí están estos esquemas, por favor sáquenle un screenshot a esos esquemas, donde cada uno de esos screenshots pues me va a decir básicamente cuáles son las cargas que yo voy a considerar en cada uno de los casos para hacer el diseño de lo que sería la superestructura, lo que sería el diseño del estribo, considerando pues las cargas. ¿Listo? ¿Preguntas de esos estados? Ok. Ahora, cuando nosotros consideramos estos 5 casos, lo que va a producirse en nuestra estructura son los criterios de estabilidad. Entonces, para el día de hoy tenían que hacer la verificación o la revisión de qué eran los criterios de estabilidad para el diseño de estribos. ¿No es verdad? Entonces, pues espero que hayan hablado un poquito acerca de eso, o buscado un poquito acerca de eso. Y la idea es que los criterios de estabilidad que nosotros vamos a revisar en nuestros estribos van a ser prácticamente 4 criterios, ¿no? El primero va a ser el criterio del deslizamiento del estribo. El segundo va a ser un criterio relacionado con lo que es el volcamiento. El tercero va a ser la falla de la capacidad portante del suelo del estribo. Y el último, pues, va a ser el aplastamiento en el apoyo de la superestructura. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estos casos, de estos 5 casos que nosotros estamos garantizando, que estamos chequeando, van a producir alguno de estos estados de carga o de falla de estabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Básicamente lo que nosotros nos vamos a enfocar para el diseño del estribo va a ser en considerar el factor de seguridad que necesitamos para cumplir, ¿no?, para garantizar la seguridad en ese estado de falla o en ese criterio de estabilidad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos estribos que están apoyados en zapatas, o sea, no en pilotes, ¿sí? Entonces, para condiciones de servicio, yo voy a tener unos criterios de estabilidad específicos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el factor de seguridad, pues si ustedes recuerdan de su clase de pronto de mecánica de materiales, yo creo que en mecánica de materiales para los civiles será el último punto en donde nosotros hablamos de factores de seguridad. No diseñamos ya en factores de seguridad más que todo de pronto en suelos hablaron de factores de seguridad, en cimentaciones, me imagino. Entonces, digamos que aparte de suelos, no es común que en ingeniería se hable de factores de seguridad, pero básicamente el factor de seguridad es la división o la relación entre la resistencia del elemento dividido la carga del elemento, o sea, la resistencia en función a la demanda. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la resistencia, pues va a ser la resistencia que tenga el estribo a los 4 tipos de falla, ¿sí? Y la demanda, pues van a ser las fuerzas que están tratando de producir el fenómeno del deslizamiento, del volcamiento, etc. ¿Listo? Entonces, para el deslizamiento, nosotros vamos a garantizar que en condiciones de servicio, pues el estribo tenga un factor de seguridad de 1.5. Para el volcamiento, un factor de seguridad de 2. Para la capacidad portante del suelo, pues va a ser una capacidad de al menos 3. ¿Listo? Ahora, esto cuando nosotros tenemos lo que sería estribos apoyados en zapatas. Cuando nosotros tenemos estribos apoyados sobre pilotes, pues el criterio de diseño va a cambiar. Y resulta que en el momento en que yo tengo pilotes, pues principalmente el problema es que los estribos solamente se vuelven unos elementos que están dependiendo de la capacidad del pilote para soportar carga. Los pilotes se vuelven
la parte más importante del diseño. Si los pilotes fallan, en ese momento, pues el estribo va a fallar. Entonces, el criterio de diseño cambia a que el estribo se vuelve una masa rígida, y yo debo garantizar que sea rígida, y que lo que me va a importar más que el deslizamiento del estribo, va a ser que los pilotes eviten esa condición de volcamiento, deslizamiento, etc. ¿Listo? Entonces, para estribos que están sobre pilotes, lo que nosotros vamos a diseñar es para las fuerzas que causen los fenómenos mencionados. O sea, las fuerzas que causen el deslizamiento se deben contrarrestar con la resistencia al deslizamiento de los pilotes. Eso va a ser el fenómeno. Cuando el estribo trate de girarse, volcarse, pues yo tengo que garantizar que los estribos estén firmemente unidos a los pilotes, de tal forma que el par que produzcan los pilotes por su ubicación, pues le contrarreste en el momento de vuelco al estribo en general, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la falla por el deslizamiento, pues cuando el estribo trate de deslizarse, fíjense, aquí estamos hablando de los estribos, ¿no? Soportados sobre pilotes, pues resulta que esta condición de los estribos soportados sobre pilotes, pues va a tener, primero que todo, una cosa importante, y es cómo yo voy a ubicar mis estribos, ¿listo? Y cómo yo voy a ubicar los pilotes que están unidos a los estribos, ¿listo? Entonces, en cimentaciones, supongo, no es normal, pero supongo que no les habrán dado el diseño de pilotes, seguramente, supongo, ¿no? Aunque no estoy seguro, puede ser que sí, ahorita ¿No les dieron? Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pilotes, intuitivamente espero que se entienda que es un pilote, ¿no? Un pilote es prácticamente un elemento que es tipo columna, de hecho se refuerza como una columna circular que está clavada directamente en el suelo, por decirlo así. La palabra real es hincada, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es un margen de suelo que está aquí marcado con esa línea B, en donde el estribo, apoyado sobre estos elementos de pilote, va a tener dos tipos de resistencia, ¿no? Primero, lo que sería la resistencia en punta. ¿Qué es la resistencia en punta? Pues que yo voy a llegar a un punto en donde el estrato de suelo va a ser lo suficientemente rígido para que el pilote alcance a tocar el suelo rígido y directamente transfiera la carga de la parte del estribo a el estrato rocoso o competente. Aquí he puesto roca, pero puede ser un estrato rígido. ¿Listo? El otro sistema de resistencia de los pilotes va a ser por fricción. Entonces, resulta que, por ejemplo, ustedes, todo el mundo seguramente ha tratado de clavar, espero, un clavo en madera, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que los pilotes básicamente tienen eso. Entonces, si yo trato de clavar, pues la fricción que ocurre entre el clavo y la madera hace que llegue un punto en donde yo ya no lo pueda sacar y pues tampoco lo pueda incrustar sin golpear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa fricción también ocurre en los pilotes. El pilote va a tratar de, por el peso, tratar de hincarse más, pero la fricción que hay contra el suelo y la superficie del pilote, pues va a evitar que ocurra eso. Esa es principalmente, pues, los criterios del diseño. Entonces, un pilote va a tener dos componentes de resistencia. La resistencia, de hecho, tres. La resistencia a lo que es la fricción por la interacción que hay entre el suelo con el pilote, ¿sí? La resistencia a el deslizamiento o al corte, ¿sí? Que hay, pues, al tener que cortar el pilote para poder desplazar el estribo. Y básicamente, si yo coloco pilotes, digamos, en dos líneas, pues al momento que el estribo trate de girar, volcarse, pues el uno va a tratar de salirse
lo que va a ser impedido por el suelo y la fricción, y el otro va a tratar de hincarse más, lo que va a ser impedido por la resistencia en punta y la fricción. Entonces, básicamente, ese va a ser nuestro criterio de diseño. ¿Se cacha? Listo. Entonces, para el criterio del deslizamiento, nosotros nos vamos a enfocar en calcular la capacidad acortante del pilote, hincado en el suelo. ¿Listo? Para lo que sería la capacidad al volcamiento, pues nosotros vamos a considerar la separación entre los dos pilotes, de tal forma que en el momento en que el pilote trate de girarse, pues la resistencia a tensión del pilote que está tensionándose y la resistencia a compresión del pilote que se está comprimiendo, pues sean suficientes para soportar el par que se necesita para que el estribo no se vuelva. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando de la capacidad portante del suelo, aquí cambia un poquito el panorama. Nosotros estamos acostumbrados a que la capacidad portante del suelo pues esté directamente, digamos, directamente relacionada con la presión que ocurre, ¿no?, entre dos superficies, ¿verdad? En este caso, esa presión portante, aunque es necesaria, lo que nosotros nos vamos a concentrar es en calcular la resistencia en fuste, que se llama, que es la fricción que les decía, la resistencia del pilote por la fricción, se llama el fuste, o la resistencia en punta de lo que sería el pilote. Ahora, resulta que dependiendo del tipo de suelo y de la ubicación, ¿sí?, no todas las veces yo voy a tener la resistencia en punta del pilote. ¿Ya? Por ejemplo, en Bogotá es una zona que tiene arcillas. Generalmente, pues los tipos de cimentaciones en pilotes, pues se hacen cuando tenemos suelos malos, que son muy comunes, pues cuando yo tengo laderas o zonas arcillosas en general. Entonces, Bogotá tiene zonas. La gran mayoría de la ciudad, lastimosamente, tiene zonas en donde las arcillas alcanzan 200 metros de altura. O sea, no se puede, ¿no?, llegar con pilotes, tocaría hacer un pilote de 200 metros para poder llegar a la parte del estrato duro en Bogotá. Entonces, si no se tiene la resistencia en punta, pues literal lo que se hace son pilotes más largos para que la resistencia en fuste pues sea lo suficiente para poder soportar la carga que se necesita. Y es más, en Bogotá es muy común que se utilicen losas de cimentación para hacer lo que es la cimentación de edificaciones. Pilotes es muy común, es normal realmente hacer este tipo de cosas. Y hay suelos de rellenos y un montón de cosas. ¿Listo? Ok. ¿Se entiende cuál es el concepto? Entonces, lo que yo voy a coger es... Juan Carlos, si yo, digamos, en la parte de abajo del pilote lo hago así como una pata de elefante. Eso es otro tipo de sistema constructivo. ¿Ah? Se llaman caisson. ¿Sí? Eso es otro tipo de sistema en donde yo lo que estoy tratando, pero el problema del caisson es que lo que tú estás tratando es de incrementar la capacidad del área de contacto. ¿Sí? Pero eso es si es que el suelo tiene algo de capacidad portante, ¿no? Estamos hablando que en esas zonas, pues la capacidad portante del suelo es tan baja que puede ser 2, 3 toneladas por metro cúbico. O sea, es nada, teniendo en cuenta que normalmente son 20, 25, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas pues no te ayudan en nada, sino más bien a agrandar la parte del pilote o coger y hacer, en vez de una columna más grande, tú haces todo el edificio, abajo tenga una losa que reaccione contra el suelo. Todo el edificio es una losa, el área del edificio es una losa que soporta el peso del edificio. Entonces, el caisson es para ciertas cosas específicas, funciona, pero pues en arcilla Pues no. Casi. ¿Listo? Ok. Entonces, el problema aquí es que los diagramas de cortante y de momento de los pilotes no son como ustedes se los imaginan. Entonces, aquí he traído unas figuritas en donde aparecen pues lo que sería un diagrama de, primero que todo, de flexión de un pilote. Entonces, a la izquierda aparece un pilote hincado, ¿sí? Uno solo, estamos hablando de uno solo,
en donde está aplicándose un cortante en la cabeza y un momento en la cabeza, y por lo tanto se está produciendo una deflexión del piloto. ¿Listo? Entonces, en el momento en que yo genero esas fuerzas, mi diagrama de fuerza cortante va a ser así. ¿No? Entonces, yo voy a tener un cortante fuerte que va a ir variando con la altura del pilote hasta volverse cero. ¿Listo? Mientras que mi diagrama del momento, recuerden que aquí en este caso estamos con un momento aplicado en la base, en la parte de superficie, en la superficie. Yo voy a tener un diagrama de momento así. ¿No? Entonces, recuerden que estos pilotes, yo no puedo diseñarlos como si fuera, por ejemplo, una columna, donde yo cojo y aquí digo, bueno, aquí está un cortante y punto. Estos pilotes, pues realmente lo que tienen es un montón de resortes. Así se modela realmente este tipo de sistemas. Yo tengo un montón de resortes que están actuando como una cama de resortes en los pilotes que están produciendo por su deformación una fuerza, ¿sí? Estos tipos de sistemas, nosotros esos resortes los calculamos teniendo en cuenta la profundidad. Ustedes recordarán pues de que ustedes estaban analizando suelos, pues el suelo entre más profundo pues tiene una capacidad portante más grande, pues porque está acostumbrado a soportar más peso. Tengo un montón de tierra por encima y aunque sea el mismo suelo, pues a mayor profundidad va cambiando la rigidez del suelo por esa misma compactación, ¿no? Entonces, la forma en cómo se calculan esos resortes es algo interesante y se conocen o se realizan por las curvas PY, se llaman, que son las curvas de resorte en verticalidad, las curvas horizontales de los resortes. Y aquí, en la punta, también existen las curvas de Z, ¿no? Entonces, las curvas PY nos sirven para calcular los resortes horizontales. Y las curvas TZ nos sirven para soportar o para calcular lo que sería el resorte vertical en curva. Entonces, a manera de descripción, estos resortes azules serían solamente resortes PY, ¿sí? Y si yo cogiera este resorte y colocara un resorte en el extremo para simular la rigidez del suelo en el extremo, pues yo tendría aquí mi resorte TZ. Y eso se puede modelar en SAP, modelan eso, le aplican cargas y funciona. ¿Listo? Últimamente en las nuevas versiones de SAP, resulta que eso ya se puede hacer automáticamente, ¿no? Entonces está bastante interesante porque, por ejemplo, justamente estaba revisando, a ver, en teoría, no tengo Zoom, déjame abrir aquí Zoom, les muestro cómo se puede hacer eso en SAP. Ya, supónganse que listo, ahí están viendo no. Segundo. Listo. Entonces, supongan que ustedes tienen, por ejemplo, espérense, una estructura
no sé, pongamos esta estructura, lo vamos a hacer de 2 pisos, un piso, no sé, 2 en X, 2 en Y, y el ancho no me importa. Ya, pongamos que tenemos esta estructura. Pues resulta que en esta parte, en la parte de definición, yo puedo coger y puedo agregar lo que es un pilote o un grupo de pilotes, ¿no? O lo que decía, ¿quién era? Isaac, de los caissons, ¿no? Entonces pueden agregar un grupo de pilotes, un pilote, por ejemplo, y en el momento en que yo, por ejemplo, digamos, lo selecciono, pues aquí ya me dice, bueno, cuál va a ser el nombre, cuál es la profundidad, y aquí me dice, ¿quiere que haya un resorte al final? Entonces, esa es la capacidad del resorte TZ, en ese caso, ¿recuerdan? Pues creo que me voy a cortar este diagramita para ponerlo ahí. ¿No? Entonces, esa sería la capacidad del resorte TZ. Y por el otro lado, yo tengo aquí las capas. Entonces, ¿cuánto suelo hay desde la parte superior a la parte del pilote? Lo puedo colocar. Aquí puedo colocar la variación y el terreno, pues, de lo que sería los espesores de capas que va a tener el pilote. Aquí el problema, digamos que lo más importante, que es bastante interesante, es que en los estudios geotécnicos a nosotros no nos dan que se llama el módulo de subrasante, ¿no? Siempre nos dan el Q admisible. ¿Qué es el Q admisible? Ese es un parámetro que solo sirve para el análisis estático, no sirve para nada más. Hagan de cuenta que el Q admisible es como que yo les dijera a ustedes, les doy el esfuerzo de fluencia de la barra de acero. ¿Ya? Es el esfuerzo al cual, pues, el elemento se daña. ¿Listo? O fluye. Pero en nosotros, en todo lo que es análisis estructural, nosotros no necesitamos solamente en qué esfuerzo se daña, necesitamos es cuál es la deformación a la cual se daña para saber cuál es la relación que hay de deformación y cómo va incrementando el esfuerzo en función de la deformación. ¿Estamos de acuerdo? Y después vamos a ver, después de que se daña, ¿qué pasa? Se planifica, se incrementa, cae, ¿sí? Entonces, los estudios de suelos realmente carecen de ese tipo de información que necesitamos nosotros saber para hacer un análisis adecuado. Solo nos dan el valor, pero nos dan el módulo de elasticidad, no nos dan cuál es la relación. Entonces, hagan de cuenta que si para una varilla, ¿no?, el Q admisible sería como el esfuerzo de fluencia, ¿sí?, en el suelo. Entonces, este módulo de reacción es similar al módulo de elasticidad en una varilla. Entonces, si yo tengo este módulo de reacción, yo puedo saber cuántos se deforman y qué esfuerzo necesito aplicar para que el suelo se deforme. Más o menos es como la relación. Entonces, si tienen estos parámetros, pues no es nada más de coger, darle OK. Aquí me dice ya qué longitud tiene esto. Y lo que yo voy a coger es que ya prácticamente aquí lo que hago es dibujar. Aquí me aparece dibujar. Y le doy aquí. Sale el pilote. Y ya, internamente este pilote ya tiene resortes. Entonces, ya se puede, bueno, no me voy a demorar mucho por cuestiones de tiempo, pero si ustedes son curiosos y quitan toda la estructura y solo analizan el pilote y le ponen una carga lateral, van a ver que aparecen diagramas como los que estábamos viendo acá. ¿Listo? Entonces ahí se los dejo de tarea, más o menos. ¿Cómo qué tipo de unión está considerando Sauer en la estructura y el piloto? Rígido. Claro. Lo que pasa es que aquí este extremo pues ya no debería ser de este lado, ¿no? Debería ser un nodo. ¿Listo? Porque pues arranqué con ese modelo. ¿Listo? Ok. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos aquí es que estos
pilotes, ¿sí? Pueden ser, como ustedes los vieron, totalmente verticales, ¿sí? O yo puedo hacer pilotes que se llaman butter pilotes o piles, butter piles, que son pilotes inclinados, estos que están aquí, ¿listo? Y que aparecen de hecho en el programa. Vieron que aparecían los grupos de pilotes, pues unos pilotes inclinados. Los pilotes inclinados, pues lo que tienen es, su función es, en el momento en que están inclinados, pues la capacidad de compresión va a ser directamente una componente que tiene una inclinación. Y pues esa va a ser más grande, la resistencia que tienen esos pilotes va a ser más grande a que el estribo se deslice. ¿Listo? ¿Se entendió entonces la parte de lo que sería pilotes o estribos normales gravitacionales? ¿Estamos bien con esa parte? Ok, listo. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que esta parte que acabamos de mencionar tiene un problema, y es que se debe considerar también pues el estado sísmico de los pilotes. Entonces, ¿qué problemas pueden ocurrir cuando nosotros estamos hablando de un puente o de un estribo que tenga o que esté sometido al efecto sísmico? ¿Qué se les ocurre? Importante en el pilote. Importante en el pilote. ¿Qué puede ocurrir en el pilote? Hay ecuación. Sí, también puede ocurrir en la situación. ¿Sí? Porque generalmente, pues, este tipo de elementos están en zonas de suelos malos. Y si están cerca a los estratos altos de agua, pues puede ocurrir pues, liquefacción, ¿verdad? También. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Se puede deslizar? ¿Se puede volcar? ¿Sí o no? Puede deslizar, se puede volcar. Pueden ocurrir problemas, ¿no? Resulta que cuando nosotros hacemos el diseño sísmico de pilotes, perdón, de estribos, nos pueden ocurrir básicamente, aparte del fenómeno que mencionó Wilson, no, pero no es Erazo, ¿no? Mejía. Entonces, aparte de lo que mencionaba Wilson, el problema es que ocurren los mismos fenómenos de deslizamiento, desvolcamiento, pueden ocurrir las mismas cosas, pero en este momento agravados por la acción sísmica. Es más fácil que se deslice, es más fácil que se vuelva, ¿no? Entonces, esa parte va a ser bastante importante. Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño sísmico de pilotes, pues digamos que yo voy a esperar que ocurran dos tipos de fallas principales. Pueden ocurrir las fallas por estabilidad típicas, las que hablamos hace un momento, que eran 4, o pueden ocurrir también fallas específicas en componentes específicos de lo que sería el pilote, el estribo, ¿listo? Y sus componentes, ¿listo? Entonces, para las fallas por estabilidad, pues resulta que para fallas de estabilidad, el principal cambio va a ser que yo voy a tener factores de seguridad, pero ya van a ser factores de seguridad no tan grandes como los que tenía cuando estábamos considerando cargas estáticas, ¿listo? Entonces, yo voy a esperar primero que todo que debido al sismo se produzcan deformaciones excesivas en el suelo. El suelo se va a mover bastante. Vamos a tener deformaciones grandes, ¿listo? Y en el momento en que ocurran esas deformaciones excesivas, ¿sí? Lo que va a pasar es que pueden producirse fallas en los estribos que no están en una categoría o en la otra. Por ejemplo, si el estribo se desliza, se vuelca un poquito, no que se vuelca totalmente, ¿sí? Se inclina, queda inclinado. Entonces, este tipo de fallas se conoce con la palabra de tilting, ¿no? Y lo que va a pasar es que es un producto de una unión de varios estados de estabilidad que ocurren simultáneos. Entonces, se desliza el estribo, se vuelca, trata como de volcar un poco,
Y eso también está sumado pues a asentamientos que ocurren, que pueden producirse también por licuefacción en algunas partes del estribo, etc. ¿Listo? Entonces, digamos que este tipo de fenómenos pues se evidencian cuando tenemos criterios de diseño sísmico. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diseño de los estribos ante este tipo de fenómenos? Entonces, primero que todo, los fenómenos de licuefacción son o están relacionados con suelos, directamente suelos de pues, poca capacidad portante, con niveles freáticos altos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se les ocurre para poder disminuir la probabilidad de que exista licuefacción? ¿Qué podríamos hacer? Como ingenieros, sabemos qué es lo que produce la licuefacción, ¿sí o no? Inyectar hormigón. Podríamos inyectar hormigón. Ya, inyectar hormigón. ¿Eso qué ayuda? ¿En qué ayuda? Ya, ¿qué podríamos? Si el problema es el agua, ¿qué podríamos hacer? Sistemas de drenaje, ¿verdad? Y si es la combinación de agua con material arcilloso, ¿no? No, pues medio como arenoso, ¿no? Produce la licuefacción, ¿qué podríamos hacer entonces? ¿Ah? ¿Qué se te ocurre, Andrea? Sacar el agua. Sacar el agua. Bueno, ese es un componente. Ya dijimos drenes, podríamos drenar. Mejorar el suelo. Mejorar el suelo, ¿no? También podríamos reemplazar el suelo donde vamos a cimentar. También es una opción. Recuerden, estamos hablando de un puente. Sí, es grande y hay que mover harto suelo, ¿sí? Pero es preferible eso a que ocurra una pérdida del estribo, ¿no? El puente es un puente, es una estructura que va a permanecer muchos años y que pues puede llegar a ser bastante rural. ¿Listo? Entonces, digamos que para evitar esas fallas, lo que nosotros vamos a tener es algunos criterios, algunas estrategias. Primero, los drenes. Obviamente, pues yo voy a tener que tratar de abatir el nivel freático, pero no siempre es posible. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambiar, reemplazar el material, ¿no? Yo coloco un material pues, que no tenga ese problema de licuefacción. Combinado con los drenes, pues ya tenemos solucionado el problema. Ahora, si esto me sale muy costoso, una alternativa, ¿no? Sería colocar pilotes en mi estructura. Entonces yo ya me voy, salgo del problema del suelo y mando los pilotes pues a un estrato competente de suelo, y eso va a depender mucho de la altura donde esté ese estrato competente. Pues si yo tengo 200 metros de arcilla, no, pues ya, ¿qué más? Me toca hacer pilotes, que no voy a poder reemplazar 200 metros de arcilla para que el suelo sea competente para el estribo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Qué más? Reemplazar, compactar, que sería hacer este tipo de sistema. ¿Listo? Ahora, básicamente estos nos van a ayudar de pronto a evitar la falla de la estabilidad. Cuando hablamos de la falla de los componentes, específicamente estamos hablando de lo que serían los elementos que conforman al estribo. Entonces, ¿qué elementos conforman al estribo? Lo vimos rápidamente al inicio, cuando nosotros estábamos hablando de las partes del puente, pero básicamente un estribo se va a conformar de dos cosas. Supongamos que no es un estribo monolítico, ¿no? Entonces, si el estribo no es monolítico, yo voy a tener en el extremo unos elementos que se conocen como los muros cortina, ¿no? Los muros cortina pues van a ser los elementos encargados pues, de soportar el relleno que yo voy a hacer detrás del estribo con ese material que les digo que es normado, que yo voy a compactar y que voy a garantizar. ¿No? Aparte, yo voy a tener el muro de espalda o el back wall. Este muro pues va a ser el que va a estar reaccionando pues con la superestructura, ¿no? Y aquí voy a tener la famosa cajuela o la silla, lo que decíamos en el libro, que le llaman cajuela o la silla, en donde en la silla pues yo voy a soportar o voy a acomodar lo que es la superestructura en unos elementos que se llaman
apoyos elastoméricos, unos cauchos, ¿no? Ahora, recuerden que para el proyecto vamos a suponer que tenemos tantos apoyos elastoméricos como vigas tenga el puentecito. ¿Cuántas vigas tiene, por cierto? Estos compañeros. Ok, mientras mi amigo Harold busca eso, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que serían unos elementos que se llaman llaves de cortante, o shear keys. ¿Listo? ¿Qué son esas llaves de cortante? Básicamente esas llaves de cortante lo que van a tratar es, en el momento en que el puente está ubicado, ¿sí? Recuerden que este es el estribo y acá está el puente, ¿no? Entonces, en el momento en que el puente trate de desplazarse lateralmente, pues va a tratar de salirse de esta cajuela, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a encontrar? Pues va a encontrar este elemento de hormigón como impedimento. ¿Listo? Se llaman llaves de cortante porque en el momento en que el puente trate de moverse lateralmente, ese elemento va a tratar o va a estar soportando altos cortantes y en el momento que se rompa, es como un fusible. Libera energía, el puente no se sale, ¿listo? Y ese elemento está diseñado para que se corte y se rompa. Esa es la idea. La pared. Este pedacito, esta muelita. Ahora, el backball también sirve como una llave de cortante. El problema del backball es que es supremamente más rígido, porque en el momento en que yo empujo el backball, ¿sí? Pues el material de relleno que puse atrás empieza también a generar resistencia. Entonces, el backball tiene como todo el material de relleno para que le ayude a soportar el efecto. Si el desplazamiento es muy grande, igual puede llegarse a romper, ¿sí? Pero cualquiera de estos dos elementos que se rompen están diseñados pues para que no afecten la integridad del estribo, ¿sí? Pues lo que yo hago es una reparación localizada y pues no habría ningún problema. Ahora, en el momento en que esos dos elementos se muevan, pues resulta que también puede haber fallas en los elementos de los muros cortina o en la parte de los pilotes, ¿no? Entonces, todas esas se consideran que son las fallas de los componentes, ¿listo? Entonces, ¿ya sabemos cuántas vigas tiene? 5 vigas, ok, ¿listo? Entonces, ¿cuántos apoyos hay? 5 apoyos elastoméricos, ¿no? Lo que quiere decir que las personas que les toque hacer el diseño de las vigas cabezales, pues van a poner las vigas cabezales con 5 cargas iguales, que van a ser iguales a la reacción entre 5. ¿Estamos de acuerdo? Y punto, no es nada más. ¿Listo? Ok. Bueno. ¿Y que van a estar ubicadas? Pues donde están las vigas, ¿no? Espaciadas a la longitud de las vigas. ¿Listo? Ok. En el ancho de las vigas, el mismo ancho, los cauchos. No, son un poquito más grandes. O sea, realmente nosotros en nuestro problema, en nuestro proyecto, vamos a decir que cada uno de esos, cada viga tiene un apoyo de eso. Ajá. Pero siempre depende, siempre son más grandes para considerar que de pronto la viga se desplace, ¿no? No son justos. Y tienen unos elementos que conectan la viga con el caucho. No están sueltos así. No están solo asentados. No están solo asentados. Están conectados el caucho a la viga. ¿Listo? Ok. Ahora, entonces, digamos que la falla de los componentes, en resumen, se va a producir por el movimiento relativo que ocurre en el estribo cuando éste se deforma por el efecto sísmico, ¿no? Entonces, ese movimiento pues, va a producir presión. Eso es lo que va a ocurrir. El puente va a producir, la superestructura va a producir presiones en los shear keys o en el backboard, ¿sí? Pero en el momento en que el puente empieza a empujar al estribo, pues el estribo va a empezar a soportar presiones de terreno. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de fallas, vamos a tener una distinción. Entonces, tenemos fallas de estabilidad, ¿no? Y fallas de componentes. Resulta que las fallas de los componentes
tienen la característica de que no producen pérdida del apoyo del estribo. ¿Estamos? Entonces, si se rompe la llave de cortante, ya se rompió. El estribo, pues, sigue funcionando, ¿no? Sigue soportando carga. Que se fisuró el muro de atrás. Que un pilote se alcanzó su momento plástico. Por cierto, eso no les mencioné, pero el problema de los pilotes es que, fíjense, el momento no ocurre en la parte superior, el momento más grande ocurre metido en el suelo. Entonces, reparar los pilotes sí es un problema, porque tengo que cavar por debajo del estribo hasta llegar a la reparación por debajo del nivel del pilote para poderlo hacer la reparación. Entonces, sí es generalmente un problema. Pero es un problema que no causa que el estribo deje de funcionar. A eso me refiero. ¿Listo? Entonces, en todo caso, las fallas de los componentes no causan la pérdida del apoyo en mi estribo. Eso va a ser muy importante. Ahora, el material del relleno que yo coloco es súper importante, ya lo había mencionado. Y esto es debido a que puede funcionar como un amortiguador adicional. ¿Listo? Entonces resulta que cuando nosotros estábamos hablando o cuando ustedes estaban estudiando ingeniería sísmica, si no la han estudiado o lo van a estudiar, pues nosotros tenemos una ecuación, ¿sí? En donde tenemos una masa multiplicada por una aceleración, ¿sí? Que va a ser igual a una coeficiente de, digamos, de un amortiguador viscoso multiplicado por una matriz de velocidades, ¿no? Más una matriz de rigidez de la estructura multiplicado por una matriz de desplazamientos. Y esa ecuación debe ser, en general, igual a la matriz de fuerzas que se está aplicando sobre la estructura. Punto, no es nada más. ¿Listo? Parece que están sufriendo con eso. Facilito. Ok. Está recién estudiado. ¿Sí? ¿Ven? O para un juicecito, ¿no? Ok. ¿En qué unidades está el amortiguamiento? Porcentaje, ¿no? Pues no, es la relación de amortiguamiento, es un porcentaje, porque es la relación entre el amortiguamiento y el amortiguamiento crítico. Por eso está en adimensional, es un porcentaje. Yo no dije eso, ¿qué unidades tiene el amortiguamiento? Pregunta de examen, ¿no? Facilito. Ok, no importa, no importa. El hecho es que tenemos esta expresión, ¿estamos? Resulta que el suelo es un gran amortiguador. Si yo le garantizo las propiedades al suelo, me va a ayudar a que la estructura pueda amortiguar más. ¿Cuál es el efecto del amortiguamiento en un sistema dinámico? Pues fácil. Cuando yo tengo amortiguamiento crítico, el elemento coge y vuelve de una a su posición sin vibrar. ¿Sí o no? Si yo tengo amortiguamiento subcrítico, el elemento, pues ya que me están entendiendo, sí me están entendiendo, ¿no? Cuando tengo amortiguamiento subcrítico, lo que va a pasar es que el elemento empieza a oscilar, ¿sí? Y en un momento, pues se detiene, ¿no? Entonces, a medida que yo tenga mayor amortiguamiento, ese tiempo en el cual vibra, pues va a ser más corto, y los desplazamientos, ¿sí? De la vibración se van a hacer más cortos cada vez, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿yo qué quiero? Pues mayor amortiguamiento. ¿Cómo lo consigo? Pues poniendo mayores capacidades de rigidez en el suelo de relleno, de tal forma que cuando la estructura trate de oscilar, pues se encuentre con ese gran amortiguador. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo voy a garantizar? Evidentemente tengo que reemplazar material. ¿Listo? Entonces, en el momento en que yo reemplazo material, lo compacto y lo uno al estribo, pues el sistema me va a ser un sistema eficiente para disipar energía. Ahora, en este caso, nosotros vamos a decir que en general el efecto del amortiguamiento, ¿sí? Que yo voy a ganar debido al material de relleno,
puede llegar a ser importante, ¿no? Entonces, esa coeficiente C de amortiguamiento puede llegar al 10 y el 15%. Eso es full, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que en edificios nosotros suponemos que el amortiguamiento es del 5%. Lo que quiere decir que yo estoy triplicando o en últimas duplicando el porcentaje de amortiguamiento, ¿no? En este sistema. Ahora, en el momento en que yo tengo esa masa de relleno, también voy a garantizar una masa adicional que se une firmemente a la estructura cuando la estructura está oscilando. ¿Listo? Entonces, aparte del amortiguamiento, yo gano masa. ¿Qué pasa con el periodo cuando yo gano masa? Se aumenta. En el momento que el periodo, sí, para una misma rigidez, sí, se aumenta la masa, pues lo que va a pasar es que el periodo se incrementa. Y eso lo que produce es que en mi espectro de aceleración, pues yo me muevo a la derecha, lo que hace que mi estructura soporte menos fuerza de aceleración por tener un periodo más largo. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso también trae problemas. En el momento que yo tengo más masa y mi periodo se alarga, también tengo más masa que deforma la estructura. De ahí que pues el amortiguamiento es importante. Disminuye la aceleración, aumenta el desplazamiento en general de la estructura, pero también aumenta el amortiguamiento de la estructura. ¿Ven? Entonces todo hay que balancearlo de tal forma que funcione adecuadamente. ¿Listo? Ahora, en la práctica, ¿cómo nosotros vamos a calcular los desplazamientos que se producen debido a este tipo de sistemas? Entonces, yo voy a coger y voy a modelar entonces la masa del relleno en mi SAP y la voy a poner a vibrar. Pues lo podría hacer, ¿no? El problema es cuánto de la masa yo lo pongo a vibrar cuando hago el análisis dinámico. Entonces, aquí tengo una ecuación en la cual nos soluciona fácilmente ese problema de analizar en SAP el análisis o hacer el análisis de los estribos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a calcular, ¿sí?, las fuerzas en mi estribo, tranquilamente, como siempre. Y lo que voy a hacer es que las fuerzas y los desplazamientos que yo tengo de SAP, los voy a multiplicar por este factor B, que está aquí en la ecuación. Ese factor B depende de esa constante C, que es la constante de amortiguamiento que yo espero tener por mi material de relleno. Entonces, por ejemplo, si esa constante C es igual al 10%, pues vamos a tener un D igual a 0.8. ¿Qué significa ese D igual a 0.8? Quiere decir que si el desplazamiento en un análisis estático de mi estribo va a ser 10 centímetros, debido al efecto del relleno y del amortiguamiento, no va a ser 10. Va a ser solamente 8 veces 10, o sea, 8 centímetros. Si el momento, no sé, en la cabeza de los pilotes de diseño es 100, pues no es 100, realmente es 80. ¿Listo? Y eso es lo que yo gano compactando adecuadamente el material y considerando el amortiguamiento adicional que yo tengo debido a este material. ¿Se entiende? Entonces, el grupo que tiene los estribos, ¿sí?, pues vamos a considerar un C igual a 10 y hacemos el diseño teniendo ese tipo de cosas. Buena noticia. Pues en los estribos dijimos que íbamos a hacer estribos de gravedad, ¿no? Así que no hay que diseñar pilotes, tranquilo. Lo que hay que garantizar, pues, son los desplazamientos, ¿no? Entonces, el desplazamiento de la superestructura, que es un criterio de diseño para el diseño de la cajuela o de la silla, pues la van a multiplicar por 0.8, ¿no? Y ya me están entendiendo cuál es la idea. Ok. Ahora, presiones. Resulta que el terreno va a tener un montón de presiones. ¿Listo? Entonces, las presiones que se originan en el terreno o debido a lo que es el efecto del sismo es bien importante. Porque me va a producir esfuerzos adicionales en el terreno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan que diseñar un estribo por sismo, pues ocurre
que el empuje de presión activa y pasiva del suelo, ¿sí?, va a cambiar. Entonces, tradicionalmente, yo tengo tres tipos de coeficientes, ¿no? El coeficiente en reposo, casero, el coeficiente de presión activo y el coeficiente de presión pasivo. El suelo está en reposo cuando el suelo y la estructura que lo contiene, ninguno empuja a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el suelo empuja a la estructura, el suelo está activo. Y cuando la estructura empuja al suelo, está pasivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es más grande? ¿El coeficiente en reposo, activo o pasivo? ¿Activo? ¿Cuál es más grande? ¿El coeficiente activo, pasivo o en reposo? Pregunta de cimentaciones. Fresquito debería estar también. ¿Ah? Debería ser el pasivo porque se cortan las, o sea, que no se vuelve. Pasivo es el más grande. El coeficiente pasivo es más grande. ¿Qué pasa? En el sismo las cosas invierten. En el momento que yo estoy hablando de sismo, el empuje activo se vuelve más pequeño. ¿Sí? Activo. Y el empuje pasivo, perdón, el empuje activo se vuelve más grande. Y el pasivo se vuelve más pequeño, se invierte. Es más fácil para mí empujar el suelo cuando estoy en sismo con la estructura. Entonces, aquí están unos valores y esos factores se los puede calcular con el famoso método del mononoveo Cabe. ¿Han escuchado alguna vez esto? Son unas ecuaciones que tienen la consideración del sismo, ¿sí?, y que me dan los factores de presión activa y pasiva del terreno, de tal forma que nos van a decir, o yo las puedo calcular, puedo estimar esto en función de estos factores. ¿Listo? Ok. Ahora, resulta que este método del mononodo Cabe al final me va a resultar en unos coeficientes de empujes laterales. ¿Listo? Entonces, con esos coeficientes de empuje, yo lo que voy a calcular es el desplazamiento delta S, que es el desplazamiento en la cabeza de mi estribo. ¿Listo? Ese desplazamiento delta S, yo lo voy a evaluar de tal forma de que me dé la presión pico esperada en el suelo. Está de acá. Lo que yo quiero saber, o lo que yo quiero estimar, es cuál es la presión que yo espero en la cabeza de mi estribo debido a la influencia sísmica que yo tengo en mi estructura. ¿Listo? Entonces, aquí esta gráfica aparece, es una gráfica que resulta de un análisis que hicieron en escala real de estribos, empujándolos en condiciones sísmicas, y encontraron que dependiendo del desplazamiento, nosotros tenemos un desplazamiento en la cabeza de los estribos, donde el suelo de relleno, que está normado por el asto, recuerden que eso tiene unas características específicas, pues genera un empuje específico y un esfuerzo específico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que encontraron los investigadores? Resulta que si yo aplico un desplazamiento de 0.2 pies en la cabeza del estribo, ese 0.2 pies, que son 61 milímetros, me va a producir un esfuerzo máximo en el suelo de 369 kilopascales en el suelo de reemplazo, en el suelo que digo que relleno, que debo garantizar. Por eso está normado, para que esto funcione. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros vamos a garantizar que este tipo de sistema, ¿sí?, tenga ese material con las características que la norma me especifica para garantizar ese esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como diseñadores?
lo que nosotros vamos a diseñar es, para el modelo, vamos a poner unos resortes que tengan esa relación de esfuerzo. ¿Listo? Entonces, yo voy a hacer un modelo estructural en donde los resortes, ¿sí?, tengan una rigidez igual a 50 kips por pie, perdón, 50 kips por pulgada por pie. ¿Listo? Y voy a hacer el análisis estructural de mi estribo. ¿Estamos? Entonces, imagínense, tengo mi estructura, le voy a poner resortes en vez de apoyos, en donde el resorte va a tener esa rigidez inicial de 50 kips por pulgada por pie. ¿Listo? Y voy a calcular lo que sería ese factor R sub A, que es un factor en donde yo voy a sacarlo, voy a calcularlo como una relación entre el desplazamiento longitudinal de demanda, ese que calculamos con las columnas, ¿sí?, sobre el desplazamiento longitudinal efectivo del estribo, que va a causar fluencia. Es este valor que yo voy a sacar de la tabla, de 61.2 pies. Y ya. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger y voy a analizar mi estribo en mi modelo. Y en el modelo voy a sacar deformaciones. ¿Listo? En el momento en que mi estribo se mueve, va a tener deformaciones. Si la deformación me produce un valor mayor de desplazamiento al desplazamiento de 0.61 milímetros, este que tenemos por acá, pues, ¿qué quiere decir? Que yo voy a superar el esfuerzo del suelo y se va a comportar plásticamente. ¿Estamos? Si en mi modelo el estribo pasa 0.61 milímetros, pues el suelo se plastifica y se mueve sin generar restricción. ¿Estamos? Si es menor, el suelo aporta rigidez. Está en la zona en donde aporta rigidez. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si mi modelo, considerando esos 50 kips por pulgada por pie, se desplaza más de 0.61, quiere decir que el suelo o el efecto del sismo en mi estribo es tan grande que el suelo se va a plastificar. Y entonces yo voy a considerar que el suelo no aporta rigidez, solo amortiguamiento. ¿Estamos? Y lo quito del modelo. El modelo se vuelve entonces un modelo solamente con apoyos, que serían los apoyos del estribo nada más. ¿Listo? Si yo analizo mi estructura y veo que el estribo no pasa ese valor de 0.61 milímetros, pues, ¿qué pasa? Que el estribo está aportando rigidez. Y entonces voy a hacer procesos iterativos. Voy a coger y voy a cambiar el valor de esta rigidez inicial, ¿sí?, de 50 kips por pulgada, hasta que el desplazamiento de demanda, que es el desplazamiento que se produce por el sismo, y el desplazamiento efectivo, que es el desplazamiento que se ocurre cuando yo calculo la rigidez, sea igual. Y ahí utilizo ese resorte para sacar las fuerzas. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, básicamente todo esto se resume en el cálculo de este factor R sub A. Entonces, en resumen, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a decir que cuando ese factor R sub A es menor a 2, ¿sí?, fíjense cuál es menor a 2. ¿Qué sería menor a 2? El desplazamiento R sub AD es mayor al efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es menor de 2 veces a ese desplazamiento efectivo. ¿Sí? Entonces, eso me dice que la rigidez del puente está dominada por la rigidez del estribo. El suelo es muy rígido. ¿Estamos? Y entonces, yo voy a calcular K sub I de una forma mucho más específica. ¿Listo? Si ese factor es mayor a 4, me dice que el estribo se desplaza tanto que el suelo se plastifica. Entonces yo no modelo el suelo, solamente
el amortiguamiento. Y si está entre 2 y 4, ahí me dice, y yo puedo hacer las iteraciones de tal forma, pues, de que mi esfuerzo no se supere a ese desplazamiento de punto 61. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte? Ok. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Y nos vemos la próxima clase. Examen. No le íbamos a mover al examen. ¿Ya no le movimos para esta semana? No le íbamos a mover para el lunes. Hasta Lunes de feriado. lunes hay feriado. No puede ser, no puede ser. Ya. Ya saben que íbamos a mover al lunes. Yo no sabía eso. ¿Quién me informó? Hablamos de anterior clase. Esto que va a tener este problema. Ah, que hablemos en esta clase. Ajá. Sí, pobre. Ya tenemos Verán que si mueven el examen, ya quedaría la próxima, ya sería la entrega del proyecto. Ah, pero claro, no hay examen final. Sí, el lunes es feriado, de su momento. Sí, sí, sí. También. ¿De verdad quieren cambiarlos para el miércoles? Sí, sí. Por Dios. Ok, pues, mándame un correo, pero ahora tú. Si no, mi amigo me manda después de 5 días. Perdón, Juan Carlos. Andrea encargada, ¿ya? Bueno, gracias a todos, que estén bien. ¿Sí se aplaza mismo, Juan Carlos? Chao.